Una cosa, yo quiero decirte que este precioso libro es un libro de victoria. Es el cierre, es la gran victoria. Es un libro cargado de esperanza. Es la consumación de los tiempos. Es un libro que nos invita a celebrar. Es un libro que nos llena de gozo. Fue escrito en circunstancias adversas por el apóstol Juan, el único sobreviviente, el que sí pasó de los 60 de los apóstoles, el que estaba en esa cueva aparentemente solo, pero una de las cosas que más hacía él era platicar con el Señor Jesucristo, el que le dictaba lo que tenía que hacer, el que le había dado la promesa de que iba a estar con él todos los días hasta el final de los tiempos. En esa conversación, de seguro Juan en esa cueva estaba lleno de esperanza. Yo quiero decirte en esta mañana que te puedes llenar de esperanza con la palabra que vamos a tener hoy. En esa conversación de Juan, en estos últimos versos de Apocalipsis 22, 20 al 21, el Señor le dice a Juan: vengo pronto. Y el corazón de Juan se llena de emoción porque le dice: sí, Señor Jesús, ven pronto. Podemos leer aquí la palabra de Dios en esta conversación de Apocalipsis 22, 20 al 21. Aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y el Señor viene pronto, de un momento a otro. Es inminente su regreso. Pero hay algo que me emociona. Dice: amén, así sea. Esto no me da temor. Amén, así sea. Señor Jesús. Y qué hermoso, porque Él cierra este precioso libro mencionando esta palabra: que la gracia del Señor Jesús. Enid decía: muchos de ustedes están en problemas, enfrentando tormentas. Yo quiero decirte estas palabras: que la gracia del Señor Jesús sea contigo, sea con el pueblo santo de Dios. Amén. Así que no nos asuste la venida del Señor. Al contrario, debemos estar emocionados esperándolo. Ayer escuché una conversación entre dos hermanos expertos en una serie que se llama Serie de Tronos, Juego de Tronos. No he visto yo la serie, pero me llamaba, yo estaba ahí de metiche escuchándolos, ¿verdad? Y hablaban de que en el proceso de la serie habían por lo menos 30 personajes que eran probablemente el personaje principal. Y uno de los hermanos decía: no me gustó cómo terminó el final de la serie, ¿verdad? No era el personaje preferido mío para que surgiera como el principal. Yo estaba escuchando esto, venía a mi mente el final de los tiempos, venía a mi mente Apocalipsis, donde hay un solo personaje principal y es el Señor Jesucristo, el Cordero. Desde el Antiguo Testamento, de los profetas, todo apunta a Él. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis vemos que el Cordero es digno de ser alabado y adorado. Así que miren cómo termina. Y no es un juego de tronos, es la realidad, es lo que vivimos, porque este libro nos da la verdad. Por lo tanto, entonces preparémonos, porque este también no es ni nuestro final. Apocalipsis, viene la eternidad con Dios para adorarle. Ven, Señor, ven pronto. Pero mientras viene el Señor tenemos que estar preparados.
tenemos que estar ocupados en su reino. Le he llamado a esta prédica eso, ocupados en su reino. Una de las cosas que pasan en los estudiantes, yo fui estudiante en bachillerato, en la universidad, es que los maestros nos dan proyectos para trabajar en grupo. ¿No es así? Pero ¿qué pasa en la realidad? Si hay 5, ¿cuántos son los que trabajan? 2. Muy bien. Y 3 solo están pendientes de la nota. Creo que es de las cosas más injustas, ¿verdad? Porque aquellos que se desvelaron sacan la misma nota, tienen la misma recompensa. Y siempre hay pilas que dicen, no me importa, porque yo quiero sacar una buena nota. Y los demás, pues, ahí solo celebran al final. Si los que trabajaron tienen suerte, los invitan a un café. Y ahí están celebrando, pero unos trabajaron y otros no. Pero en el reino de Dios es muy claro que aquellos que sirven y trabajan van a ser recompensados. Y aquellos que no sirven ni trabajan no van a ser recompensados. Punto. Así que no creamos que en el reino la nota es igual para todos. Preparémonos. Hasta un vaso con agua, dice la palabra de Dios, que va a ser recompensado para aquellos que sirven al Señor. Las cosas pequeñas. Por lo tanto, al ir en esta guía de los últimos tiempos, porque algunos de ustedes están preocupados, tal vez inquietos, y otros están como Juan, ven Señor Jesús, ven pronto, yo te estoy esperando. Hoy en día estamos escuchando muchas noticias que nos hacen recordar que la venida del Señor está cerca. Estaba viendo que creo que fue el viernes o ayer, que 57 países musulmanes o árabes estuvieron reunidos para considerar lo que está pasando con Israel y Palestina. Y están presionando. Yo digo, wow, son los últimos tiempos. Pero no me asusta, porque la Biblia dice que va a haber un momento en que se van a levantar todas las naciones contra Israel. Hoy hay 195 naciones y hoy se están levantando solo 57. Pero en los últimos tiempos habrá una gran guerra, y que no se asusten con eso, porque Jesús dijo, eso va a pasar. Pero no se preocupen pensando en la nación, porque Él va a venir al Monte de los Olivos para defender a ese pueblo en particular, que hay unas promesas para Él. Pero escuchamos de guerras, de terremotos. En Islandia ahorita están asustados, preocupados, porque bajo un sector de Islandia pasa un gran río de lava. Así que han tenido que salir de esa área, porque pronto puede salir de ahí un volcán. Así que están asustados. Y si ustedes ven las noticias, ahí las calles ya están abiertas y hay una situación tan tremenda. Hay sequías en el Éufrates, en el Amazonas, y las noticias vienen, que no son nada nuevas. Cuando vemos este pasaje de Mateo 24, 6 al 8, el Señor nos advierte que en los últimos tiempos va a pasar esto. Mateo 24, 6 al 8. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Dice Jesús, no se alarmen ante lo que viene, no se asusten, no se preocupen, no estés inquieto. Esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Es lo que la Biblia llama el principio de dolores.
Entonces Él nos dice, no se alarmen. Más bien en otros pasajes, estén preparados y ocupados. Nos dice aquí, tengan cuidado de no ser engañados. Lo importante entonces en estos tiempos es estar preparados para su venida, velando, sirviendo y viviendo de acuerdo a sus propósitos. Esta serie entonces nos recuerda la importancia de ser diligentes en la espera del Señor, ocupados en su reino. Cuando pensamos en un maestro que asigna tareas, el maestro está esperando que la tarea sea entregada, ejecutada en el tiempo determinado. Y de acuerdo a la tardanza va bajando la nota. Y el que no la entrega le pone 0. Algo así está pasando. El Señor está diciendo, tienen que estar ocupados mientras yo regreso. Va a haber una recompensa para los siervos fieles. Y quiero entonces contarles una historia. Es una parábola. Solo voy a leer los primeros versos de Mateo 25, 14 al 30 para prepararnos, para animarnos. El 14 y el 15 y luego yo voy a resumir la historia. Mateo 25. También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en porción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Es la historia de 3 siervos. Lo que vemos aquí en esta historia es que este personaje, el hombre, el hacendado, es Jesús, es el rey. Y sus siervos somos nosotros que debemos esperarlo ocupados y diligentes, porque un día Él va a pedir cuentas y va a recompensar a los fieles. Noten que hay tareas asignadas según la responsabilidad. Él quiere que antes de su regreso seamos productivos. Él quiere encontrarnos trabajando y ocupados. Entonces reunió a estos 3 personajes que son siervos. Él es el dueño, Él es el rey. A ellos solo se les va a asignar, ellos van a administrar. Ellos no son dueños de nada. Hay 3 personajes y los primeros 2 son diligentes, se ocupan, multiplican todo aquello que se les ha puesto bajo su cuidado. Pero el último, ¿qué pasó? Él dice que es temeroso. Pero el dueño, el rey, dice, no, tu problema no es de temor, tu problema es negligencia. Qué interesante. Así que esa es la historia. Y vamos a ir en ese proceso. Entonces, en estos primeros versos vemos que en la aplicación y en la conclusión para nosotros, todos tenemos una responsabilidad asignada por el rey. Todos. No podemos decir que en este reino que ya empezó y que va a consumarse allá en los últimos tiempos, hay un espacio para personas que no van a hacer nada. Como aquel que dice, ¿y tú qué haces? Pues en la contratación, yo no sé hacer nada, yo no hago nada. Y le preguntaron, ¿y tú? Porque eran 2. Yo soy el ayudante de él, ¿verdad? Entonces, en el reino de Dios no hay espacio. Él quiere que estemos ocupados y por eso comparte esta historia por el rey. Somos siervos. Estas historias del reino son tergiversadas de maneras increíbles. Como muchos la tuercen al grado de decir, es que nosotros somos hijos del rey, somos príncipes. A nosotros no viene enfermedad,
A nosotros no vienen problemas, a nosotros lo que viene es riquezas. Y cuando vemos en Mateo, cuando él habla de Jesús como el rey, nos presenta a nosotros como siervos. Y por eso algunos pelean con Dios porque dicen, pero si la promesa, si la profecía era ausencia de problemas. No, no hay ausencia de problemas en el reino. El reino ya trae problemas, pero el rey es vencedor. Esa es otra historia. Los llamó, dice la palabra, los convocó, les asignó, les encomendó, les transfirió. Todo lo que tú puedas mencionar en esa línea, el rey está dando una oportunidad para que sus siervos trabajen, se ocupen y lo multipliquen. Esta palabra encomendó es la palabra transferir, es hacer una transferencia, es entregar algo con el sentido de involucramiento. Es te voy a transferir, Kilder, esto, pero para que hagas tal y tal cosa con lo que te transfiero. O sea, no voy a transferirte algo para que solamente lo gastes. Tiene un propósito. Por eso les encomendó, les transfirió, les entregó. Algo muy directo, muy personal. Le transfirió, dice, sus bienes. Así que, ¿quién es el dueño? El Señor. Nosotros, ¿qué hacemos? Administramos. Pero dice, conforme a la capacidad de cada uno de ellos. ¿Cómo traemos esto a nuestro contexto? Todos tenemos por lo menos un don, habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado para que les sirvamos. La palabra dice claramente que hay una diversidad de dones espirituales, dice. Dios se los ha dado a cada uno, dice. Pero miren que dice la palabra, úsenlos bien para servir a los demás. Has recibido el don de hablar en público, entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros, ayúdalos con toda la fuerza y toda la energía que Dios te da. Así cada vez que hagan algo traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces, en el reino se nos ha asignado una tarea en particular a cada uno. La pregunta es, ¿cómo es que vamos a ejecutar esa tarea? ¿Cómo es que la vamos a realizar esa tarea? ¿Qué tan ocupados estamos? Han llegado niños conmigo y me dicen, pastor, ¿será que mi amigo, como buen chapín, mi amigo, mi amigo puede dar la bienvenida? Wow, digo yo, estos niños están ya ocupados en el reino y no están emocionados solamente ellos, sino están buscando a otros que se ocupen. ¿Cómo le vamos a decir que no? Si ya están inquietos porque quieren servir. Todos tenemos una oportunidad. Pero lo que se requiere es efectividad o fidelidad en el cumplimiento de la tarea. Esa tarea va a ser recompensada, pero miren, en la parábola dice enseguida. Este primero que recibió igual que el segundo, enseguida. ¿Qué significa esto? Movimiento. ¿Qué significa esto? Obediencia. ¿Qué significa esto? Acción. Entonces dice la palabra enseguida. Esto habla de prontitud. Esto tiene que ver con tiempo. Esto no tiene que ver con procrastinar. Esta es una palabra muy de moda, pero yo se la voy a pasar acá. No sé si la tengo en pantalla, pero si no, se las leo. Pero miren, esto no es lo que hicieron o lo que hizo este primer personaje. Dice, la procrastinación es la acción
o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse. Ellos no están retrasando nada, sino que enseguida. Pero dice, miren lo interesante, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Atendiendo a esta definición, podemos entender que aquellas tareas que son más susceptibles a ser postergadas son aquellas que nos divierten. Entonces ellos no procrastinaron, no pospusieron la acción, el movimiento, porque dice la palabra enseguida. No como el chapulín colorado, ¿verdad? Sí lo hago, ¿verdad? Muchos creyentes viven así, sí lo hago. Y sí lo hago, pero ya, chapulín, ¿verdad? Ya, sí, hay que hacer la acción. Movimiento, dice la palabra, se fue, negoció, ganó, fue productivo, multiplicó las ganancias. Las cosas no sucederán solo orando. Las cosas no van a suceder solo deseando. Las cosas no van a suceder solo soñando. Suceden cuando hay un esfuerzo y disciplina. Déjame ponerte un ejemplo. Tú eres un vendedor de seguros y tienes una meta. ¿Qué es lo más fácil en la vida? Ponerse metas. ¿Qué es lo difícil? Cumplirlas, o la diligencia o la disciplina. Pero tú tienes la idea de que Dios te va a bendecir dándote 10 seguros vendidos en un mes. Y te pones a orar, a soñar, a ayunar y no haces las 100 llamadas que tienes que hacer por lo menos en un mes. Y no vas a ninguna cita. Y luego te preguntas, ¿y por qué el Señor no me bendice? Hay gente que quiere ganarse la lotería y no compra ni un cachito. No le estoy diciendo que vayan a comprar. Pero es eso. Jesús nos muestra que en el reino de Dios va a demandar de sus siervos esfuerzo, diligencia, negación a sí mismo. Desde la primera llamada que les hizo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué nos muestra este primer personaje? Que servir al rey tiene un costo. Porque enseguida fue, ganó, enseguida fue, negoció, enseguida fue, multiplicó. Y el segundo personaje es igual. Así que servir a Dios tiene un costo, renunciar aún a nuestra propia vida, dice la palabra de Dios. Pablo, por ejemplo, nos dice, participa. Estas prédicas no son muy populares hoy en día. Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones que vienen por el Señor Jesucristo. Yo les digo, hoy les traigo una prédica para animarlos. Hermanos, vamos a participar de las aflicciones que hay en la vida. Yo me quiero salir porque yo no quiero pruebas, no quiero problemas, no quiero tentaciones. Y este pastor está predicando de aflicciones. Pero son necesarias. Pero lo interesante es que en estos dos personajes, porque los primeros dos que hicieron, multiplicaron, son recompensados. El éxito o recompensa en este caso no está en la cantidad, porque a uno le dieron 5, lo multiplicó a 5, al otro 2 y lo multiplicó y hizo otros 2 talentos más. Interesante, el éxito no radica en ser fiel en el cumplimiento de la asignación. Pero si vemos en el tercer personaje que según él tiene temor, es indiferente, negligente, perezoso
y no tiene recompensa. Son 3. La semana pasada hablamos de 10. 5 pilas. Vírgenes, doncellas, esperando al Señor con aceite suficiente, preparados, haciendo lo que tenían que hacer. Hoy son 3. Yo te pregunto, ¿cuál de los 3 sos tú? ¿Los primeros 2 o el tercero? Miren, hay una palabra importante que es la expresión de una marca famosa de tenis. Es solo hazlo. Eso fue lo que hicieron esos primeros 2 personajes. Se movieron. Estuvieron en un punto de un nivel bajo, si le podemos llamar. Pero estaban los 2 aquí y se les dio la oportunidad. ¿Y qué hacen? Enseguida se mueven, enseguida están dando los pasos para crecer, para servir, para honrar, para multiplicar. Pero ¿qué pasa con el tercero? Ese se fue enseguida, pero a esconder su talento, a sudar un rato haciendo un hoyo para enterrar su talento. ¿Cómo aplico esto? En la iglesia tenemos un sistema, le llamamos así. El primer paso es que las personas conozcan a Cristo. Y muchos creyentes se quedan en ese nivel de conocer a Cristo. Pero ¿qué pasa con el siguiente nivel de incorporarse a un grupo de crecimiento? ¿Y qué pasa con el siguiente nivel de servir al Señor en un ministerio usando tus dones? ¿Y qué pasa con el siguiente nivel de hacer la diferencia, donde ya Dios te puede usar en cualquier contexto donde tú estés? Pero lo más fácil es quedarse en el nivel 1, marcado por la pereza, marcado por la indiferencia, marcado por la negligencia. Y por eso es que hoy les estamos exhortando a que Él viene pronto, pero que Él te encuentre, no en el primer nivel, sino en el nivel de los primeros 2 en la historia. Yo quiero decirte algo. Lo que te ha detenido muchas veces para servir al Señor puede ser el temor en algún nivel o el temor al fracaso. Pero yo te puedo decir hoy y te puedo preguntar, ¿cómo puedes decir que no funciona si nunca lo has intentado? ¿Saben cuánto duró mi primera prédica? 2 minutos. ¿Saben qué pasa hoy? Los de producción me están diciendo así a veces. Bueno. O sea, ¿qué hubiera pasado si me quedo ahí? ¿Verdad? De hecho, yo fui con el Señor a poner mi renuncia. No me había ni contratado, yo estaba poniendo la renuncia. Pero Él me dijo, no me lo dijo así, pero ahorita lo estoy entendiendo. Porque Él sí literalmente me dijo, me vas a servir. ¿Qué me estabas diciendo? Siervo. No tienes opción a poner renuncia. Yo no quiero pasar mi vida cristiana. Voy a cumplir 60 años, no sé si me quedan 15 o 20. Pero yo quiero pasar mi vida en estos últimos 15 como esos primeros 2. Y yo te animo a que seas de esos primeros 2. El Señor te eligió y te ha puesto para que vayas y lleves mucho fruto. Lo que puede pasar en esta exhortación, ánimo que te estoy dando, es que vengan a tu mente muchas excusas. Porque lo que hizo este siervo fue poner excusas. Y si hay algo que el Señor no acepta en su reino, son excusas. Y si tú ves la Biblia en otras historias, se habla de personas, no te puedo seguir, ¿por qué? Porque me acabo de casar. No te puedo seguir, ¿por qué? Porque acabo de comprar una yunta de bueyes y hay que irla a probar. No te puedo servir, ¿por qué? Porque acabo de comprar una hacienda y tengo que irla a ver. No te puedo servir porque
tengo un papá enfermo, entonces no te puedo servir. Yo quiero animarte a que hoy no pongas ninguna excusa, porque Dios te ha dado por lo menos un don y es enseguida que lo puedes poner en práctica. Volviendo a los niños, a mí a veces me encanta verlos con tanto entusiasmo. Una vez en Noches de Cultura vino un niño a llamarme, me dice: pastor, yo quiero que venga a ver lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos haciendo un servicio, ¿verdad? Y este niño está predicando, ¿verdad? Este está recogiendo la ofrenda, ese es financiero, no me recuerdo si recogieron la ofrenda, pero estaban replicando un servicio. ¿Y saben qué me llamó la atención? Porque en la plática me dijeron: mire, le pusimos hasta al predicador, le pusimos una botellita de agua. Entonces, la eficacia y la diligencia de los dos primeros nos inspiran a servir. Y no es la cantidad de cosas que hagas. Lo importante es hacerlo con prontitud, enseguida. Ya sea en el contexto de un servicio de domingo o ya sea en el contexto de tu trabajo o de tu familia. Ya tienes discípulos ahí que no tienes que ir a buscar, son tus hijos. Estos dos me modelan la importancia de cumplir con la tarea que se me ha asignado a mí. Yo soy responsable, no sé ustedes cómo les va a ir, pero yo soy responsable de ese cara a cara con el Señor pidiéndome cuentas, porque hay algo seguro, Él va a pedirte cuentas. Me modelan la importancia de cumplir la tarea que se me ha asignado. La recompensa no está conectada con la cantidad de las cosas que hago, sino con la fidelidad. El Señor no recompensará a los negligentes. Al contrario, les quitará los privilegios y se los dará a otros en el reino. Porque este que tenía temor al fracaso, que escondió, hay que quitarle ese talento y hay que dárselos a los fieles. Estamos soñando como iglesia. Estamos soñando y pensando en 500 miembros en 3 años. Estamos soñando con tener una escuela de música, con una escuela de liderazgo, con 30 grupos pequeños. Un plan a 3 años. Pero ¿saben cómo se ejecutan los planes? Con la dirección de Dios, el poder de Dios y con discípulos de vida plena, obedientes. Estamos soñando, hoy tenemos 50 voluntarios, para el próximo año 75 voluntarios. Y cuando estoy hablando de voluntarios, estoy hablando de hombres y mujeres y niños comprometidos con la tarea que se les ha asignado de parte del Señor, no mía. Porque es el Señor quien elige y escoge. Y Jesús le dice eso: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí para que ustedes den fruto. Así que ¿cuántos de ustedes van a poner excusas? Yo espero que el porcentaje sea pequeño. Y que la mayoría, como les digo, siempre esté haciendo cola para decir: pastor, yo quiero conectarme con el Señor, porque Él me ha dado habilidades. Yo soy bueno en finanzas. ¿Cómo podría ayudar aquí en vida plena en el área financiera? Yo tengo el don de servicio. Yo tengo esto. ¿Me podrían preparar? Aquí estoy dispuesto. Así que quiero plantear esta imagen. Qué interesante es el privilegio de conocer al Señor. Lo conocí hace 45 años. Y la mayoría de nosotros podemos estar aquí. Todos somos creyentes. Pero, ¿y el segundo nivel? ¿Y el siguiente paso?
Me quedo aquí. Ahora voy a encontrar libertad en un grupo pequeño. Voy a buscar un grupo de crecimiento donde me enseñan la palabra de Dios y donde yo empiece también a servir. Y muchos se quedan ahí en el segundo círculo, porque todavía está cómodo, ¿verdad? Ahí siempre hay champurradas, ¿verdad? Siempre hay cafecito, tenemos compañerismo y qué alegre. Pero estos primeros dos de la parábola descubrieron su propósito y lo pusieron en práctica. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué existes? ¿Para conocer a Dios existes? ¿O para participar del crecimiento en un grupo pequeño? ¿O existes para descubrir tu propósito y a honrar a Dios con tus dones? Y el cuarto paso está en hacer la diferencia. Son aquellos que están dispuestos a ir a donde otros no quieren ir. Son aquellos que pagan el precio, aquellos que se niegan a sí mismos, porque han entendido que no hay mayor bendición que servir a otros y usar los dones para su gloria. ¿Cómo espero al Señor? Ocupado. ¿Atemorizado por el fracaso? No. Y si fracasas, y si tu primera enseñanza, después de que te entrenaron, duró 2 minutos o 5 minutos, o nadie te entendió, sigue entrenándote, sigue capacitándote, porque Dios quiere personas dispuestas, no tanto capacitadas. La capacitación la da Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie y te voy a hacer la pregunta nuevamente. Y más que pregunta, yo quiero animarte a que enseguida empieces a servir, a que negocies, a que ganes, a que multipliques para el Señor. Quiero animarte en tu contexto. Hoy en la tarde puedes servir. Con el vaso de agua. No sé cómo es la dinámica en la mesa, pero ¿qué tal si hoy, después del almuerzo, levantas los platos y los lavas? Porque eso lo hace la mamá y de vez en cuando el papá. Servir. ¿Qué pasa con esas tareas pequeñas con las que puedes honrar al Señor? Vamos a orar. Padre, sé que Jesús viene pronto. Yo quiero que me encuentre ocupado. Quiero que me encuentre en movimiento, Señor. No quiero que me encuentre en un sofá pensando que ya estoy jubilado en el reino de Dios. No quiero que me encuentre viendo una serie, Señor. Quiero que me encuentre despierto con esa cantidad de aceite suficiente para poder entrar a su presencia. Quiero que me encuentre como estos dos personajes que me ilustran la importancia del movimiento, de pasar de un estado de inactividad a un estado de actividad, de pasar de un estado de inutilidad a un estado de utilidad, de pasar de una vida estéril y sin fruto a una vida fructífera, de pasar al frente diciéndote, heme aquí. Todavía tengo tiempo, todavía tengo oportunidades, todavía tengo fuerzas, todavía tengo motivación, todavía tengo ánimo, porque vale la pena servirte. Y desde ya, Señor, yo oro por esos voluntarios
que se van a incorporar el próximo año. Hoy, Señor, tenemos 50 voluntarios. El próximo año 75. Pero esos voluntarios salen de esta mañana también, de aquellos que le dicen sí al Señor. Oro, Señor, por los que van a estar enseñando en los grupos pequeños. Oro por aquellos que van a estar coordinando ministerios. Oro por aquellos que van a estar coordinando la escuela de música, la escuela de discipulado. Aquellos que van a estar entrenando a otros para que hagan la obra. Porque, Padre, el trabajo no es solo mío. El trabajo es de una comunidad que te sirve. Una comunidad dispuesta. Una comunidad de imperfectos, pero que tienen un corazón dispuesto para contigo. Y en el nombre de Jesús, oro para que esta mañana no salgamos de este lugar poniendo excusas y diciendo después, no puedo, tengo temor que lo haga otro, porque de excusas vamos a estar llenos, excusas que tú no aceptas. Gracias, gracias, porque no nos asusta tu venida. Al contrario, nos despierta, nos anima, nos hace recordar que vale la pena. Que contigo madrugar vale la pena. Que contigo acostarnos tarde vale la pena. Que contigo sudar vale la pena. Que contigo, Señor, servir a otros vale la pena. Que contigo es maravillosa la vida cristiana, la vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.